Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy estoy súper emocionado /diagonal porque vamos a hablar de una pareja que literalmente nos ha hecho suspirar a muchos, Serkan Ayolu y Ozge Gürel. El título lo dice todo, ¿verdad? Serkan Ayolu y Ozge Gürel, romance y complicidad que enamora. Y es que ¿quién no se ha derretido con esta pareja? Su historia, su conexión, la forma en que se miran. Es simplemente mágico. En este vídeo vamos a sumergirnos en el universo de Serkan y Ozge. Vamos a explorar cómo se conocieron, su relación en la pantalla y fuera de ella, y por qué su historia de amor nos ha cautivado a todos. Vamos a analizar su complicidad, su química y por supuesto, las razones por las que son una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Prepárense para un viaje lleno de romance, momentos inolvidables y por supuesto, muchas fotos y vídeos. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de lo que subimos aquí en el canal, los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras. Activen también la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. La historia de Serkan Ayolu y Ozge Gürel es como un cuento de hadas moderno, un cuento de hadas que se desarrolla en el vibrante y a menudo romántico mundo de las series de televisión turcas. Se conocieron en el set de la serie Kiraz Mevsimi, El amor está en el aire para Latinoamérica, en el que interpretaron a Ayaz Dincer y Öykü Akar, los protagonistas principales. Y vaya si el amor estuvo en el aire. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, una chispa que encendió los corazones de los espectadores y que eventualmente se convertiría en una llama real. En El amor está en el aire, sus personajes, Ayaz y Öykü, vivían una montaña rusa de emociones. Su relación era un torbellino de peleas, reconciliaciones, malentendidos y sobre todo, un amor innegable. La serie nos regaló momentos de pura comedia, escenas dramáticas que nos hacían llorar a mares y por supuesto, romances que nos hacían suspirar. Pero lo que realmente cautivó a los fans, más allá de los giros argumentales y los enredos románticos, fue la autenticidad de la relación entre Ayaz y Öykü, y la forma en que Serkan y Ozge lograban transmitirla. La conexión que compartían trascendía la pantalla, y era evidente para todos. Imaginen pasar horas y horas trabajando juntos, interpretando escenas románticas, compartiendo risas, enfrentando los desafíos de la producción y, inevitablemente, desarrollando una conexión más profunda. Es algo inevitable, un proceso natural que se produce cuando dos personas pasan tanto tiempo juntas, compartiendo experiencias y emociones. Exactamente eso fue lo que les ocurrió a Serkan y Ozge. La amistad, basada en el respeto mutuo y la admiración profesional, fue floreciendo. Las largas jornadas de rodaje, las risas en el set, las conversaciones sobre la vida, todo contribuyó a crear un vínculo especial, una base sólida sobre la cual el amor podía crecer. Poco a poco la amistad se convirtió en algo más, en un sentimiento que iba más allá de la camaradería y el compañerismo. Los rumores sobre su posible relación comenzaron a circular por los medios de comunicación y, por supuesto, en las redes sociales. Los fans, que ya estaban completamente enamorados de la química que veían en la serie, no podían esperar a que se confirmara la noticia. Querían creer que el amor de Ayaz y Öykü, al igual que los sentimientos de Serkan y Ozge, eran reales. Y la confirmación llegó y fue una explosión de alegría para todos. Las primeras fotos juntos fuera del set, capturados por los paparazzi o compartidos en las redes sociales por amigos en común, eran una clara señal de que algo especial estaba sucediendo. Los mensajes que se dedicaban en las redes sociales, sutiles pero significativos, dejaban entrever la ternura y el cariño que sentían el uno por el otro. Los paseos de la mano, las escapadas románticas, los encuentros en eventos, todo demostraba que el amor entre Ayaz y Öykü había trascendido la ficción. La transición del amor ficticio al amor real no fue un proceso forzado, ni una estrategia de marketing. Fue algo natural, algo que simplemente sucedió. Como no enamorarse de alguien con quien compartes tantas horas, con quien te entiendes con una mirada, con quien te sientes cómodo y seguro, y que te hace reír sin parar? La respuesta es simple, es prácticamente imposible no sucumbir a esos sentimientos. La relación de Serkan y Ozge, lejos de ser un romance fugaz o una estrategia publicitaria, se consolidó y continuó creciendo fuera de las cámaras y de los reflectores.
Han sido vistos en innumerables ocasiones compartiendo momentos de su vida privada, demostrando que su amor no se limitaba a los sets de grabación. Han disfrutado de vacaciones románticas en destinos exóticos, cenas íntimas con amigos y familiares, y celebraciones especiales que les han permitido compartir su felicidad con sus seres queridos. Han demostrado ser una pareja sólida, que se apoya mutuamente y que disfruta de la vida juntos en todas sus facetas. Una de las cosas que más me gusta de esta pareja, y creo que de muchos de ustedes también, es la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras. Siempre están presentes en los eventos importantes del otro, ya sean estrenos de películas, presentaciones teatrales o lanzamientos de nuevas series. Se dedican palabras de cariño y admiración en las redes sociales, mostrando al mundo su orgullo por los logros del otro. Son un equipo, un dúo que se complementa a la perfección, y eso se nota en cada una de sus apariciones públicas. Se animan, se celebran y se respaldan en cada paso del camino, lo cual es admirable. Y hablando de apariciones, ¿alguien recuerda la vez que Serkan acompañó a Özge al estreno de la película Ferhat ile Şirin, donde ella interpretaba el papel principal? Fue increíble. La forma en que se miraron, la complicidad que transmitieron, las sonrisas que se dedicaron. Era imposible no emocionarse. Se podía sentir el apoyo incondicional de Serkan hacia Özge, y la gratitud de ella por tenerlo a su lado. Estos pequeños detalles, estos gestos sutiles, son los que hacen que su relación sea tan especial y que los fans los adoremos tanto. Demuestran que su amor va más allá de las palabras, que es algo que se siente y se vive en cada momento. Y no podemos olvidar la forma en que se comunican. No solo hablan con palabras, sino también con gestos, miradas y sonrisas. Es como si tuvieran un lenguaje secreto que solo ellos entienden, una conexión invisible que les permite comunicarse sin necesidad de hablar. Es esa conexión profunda la que hace que su relación sea tan duradera y auténtica. Se nota que se conocen a la perfección, que saben cómo hacer reír al otro, que conocen sus puntos fuertes y débiles, y que se apoyan en los momentos difíciles. Es esa capacidad de entenderse sin necesidad de explicaciones lo que consolida su unión y les permite superar cualquier obstáculo que se les presente. Una de las cosas más bonitas de su historia es que han sabido mantener su relación con discreción. No son de esas parejas que exhiben su amor constantemente en las redes sociales, inundando sus perfiles de fotos románticas y declaraciones públicas. Pero tampoco lo ocultan. Comparten momentos especiales con sus seguidores, pero siempre respetando su intimidad y su espacio personal. Prefieren mostrar su amor a través de pequeños detalles, gestos de cariño y momentos compartidos en privado, lejos de los focos y las cámaras. Esa naturalidad, esa serenidad, es muy admirable y demuestra que lo que realmente importa es el amor que sienten el uno por el otro, no la opinión de los demás ni la necesidad de aprobación externa. Y por supuesto, no podemos olvidar su boda. Fue un evento maravilloso. Después de años de noviazgo y de compartir sus vidas, decidieron dar el siguiente paso y sellar su amor para siempre. La ceremonia, celebrada en Italia, fue íntima y llena de encanto. Rodeados de sus seres queridos, de amigos y familiares que los acompañaron en este momento tan especial, el amor y la felicidad brillaban por todas partes. Las fotos de la boda fueron espectaculares, capturando la esencia de su amor, su complicidad y la alegría que sentían en ese día inolvidable. Demostraron una vez más la conexión que los une y la felicidad que comparten. Fue un momento mágico que nos hizo soñar a todos, un recordatorio de que el amor verdadero existe y que es posible construir una vida de felicidad junto a la persona que amas. Y por supuesto, la espera por un hijo. Los fans que han seguido su historia desde el principio, esperan ansiosamente la noticia de que estén construyendo una familia. Este es un paso natural en la relación de ambos, y sus seguidores están seguros de que se convertirán en unos padres increíbles. La perspectiva de ver a Serkan y Özge como padres, compartiendo su amor y su felicidad con un nuevo ser, llena de emoción a todos aquellos que los siguen y los admiran. Es un nuevo capítulo en su historia de amor, un capítulo que sin duda estará lleno de alegría, ternura y nuevas experiencias. En resumen, la historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Su complicidad, su apoyo mutuo, su química y su forma de ser han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Son una pareja que nos inspira, que nos hace creer en el amor verdadero y que nos demuestra que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad, que la magia existe y que el amor puede ser eterno.
Son un faro de esperanza en un mundo a menudo complicado y confuso. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado explorar la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gürel tanto como a mí. Hemos visto cómo se conocieron, cómo su amor traspasó la pantalla, su complicidad, su apoyo mutuo, su boda de ensueño y por qué son una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Hemos recordado momentos especiales, analizado su conexión y nos hemos dejado llevar por la magia de su historia. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué es lo que más les gusta de Serkan y Ozge? ¿Cuál es su momento favorito de la serie El amor está en el aire, o de su relación? ¿Qué esperan ver en el futuro de esta hermosa pareja? Me encantaría leer sus opiniones y compartir sus sentimientos sobre esta pareja que tanto nos ha cautivado. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de esta hermosa pareja y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias de amor, análisis de series y todo el contenido que les encanta. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima aventura.